Mi madrastra me prohibió la entrada al funeral de mi padre. Una semana después, me dijo que tampoco era bienvenido a la lectura del testamento. Se rió en mi cara y dijo, solo los miembros reales de la familia están permitidos aquí. Ese fue el momento en que decidí no discutir, no gritar, no darle esa satisfacción. En lugar de eso, le entregué con calma al abogado un sobresellado, el último regalo que mi padre me dio. Cuando lo abrió y comenzó a leer, la sala quedó en silencio. Nadie esperaba lo que vino después. Dejé que esas palabras quedaran suspendidas en el aire por un segundo, pesadas y afiladas como el golpe de un martillo. Los espectadores saben de inmediato que la traición está en el corazón de mi historia. Saben que he sido humillado, apartado, y sin embargo, llevo conmigo algo que lo cambiará todo. Antes de que siquiera retrocedamos al principio, pongo en foco a los personajes principales para que la audiencia entienda lo que está en juego. Mi nombre es Ethan Wade. Soy el único hijo de mi padre. Crecí creyendo que la familia significaba lealtad, respeto y amor. Pero cuando mi padre se volvió a casar, todo lo que creía saber sobre la familia comenzó a desmoronarse. Su nueva esposa, Claudia, llegó a nuestras vidas con una sonrisa dulce y modales refinados, pero por dentro era fría y calculadora. Para ella, yo no era más que un recordatorio de la vida que mi padre tenía antes de ella. Claudia tenía 2 hijos propios, Troy y Sierra. Troy tiene 23 años, el tipo de chico que nunca ha tenido un trabajo de verdad, pero que aún así camina como si el mundo le debiera todo. Sierra tiene 20 años, de lengua afilada como su madre, siempre con una mueca de desdén desde un rincón de la habitación, rápida para burlarse y más rápida para seguir el ejemplo de Claudia. Y luego estaba mi padre, Henry Wade. Un hombre fuerte, un empresario exitoso, alguien que una vez me enseñó a andar en bicicleta, a dar un apretón de manos firme, a enfrentar la vida sin miedo. Pero el hombre que conocí comenzó a desvanecerse después de que Claudia entrara en escena. Se volvió distante, silencioso, como si viviera bajo una sombra. Esos somos nosotros. Esa es la familia que se sentó dividida en torno al recuerdo de mi padre. Y ahí es donde comienza esta historia, con un hijo que solo quería despedirse y una madrastra que decidió que yo no era digno ni de eso. El gancho termina aquí, dejando a la audiencia ardiendo en preguntas. ¿Por qué Claudia me odiaba tanto? ¿Por qué mi padre dejó que ella me apartara? ¿Qué había dentro de ese sobresellado que hizo que su rostro se descompusiera? Crecí siendo el orgullo y la alegría de mi padre. Henry Wade era más que un padre para mí. Era un mentor, un protector y la persona con la que me medía. Lo recuerdo sosteniendo el asiento de mi bicicleta hasta que encontré el equilibrio, corriendo a mi lado, riendo con una voz estruendosa que me hacía sentir invencible. Lo recuerdo enseñándome a lanzar una pelota de béisbol, a mirar a un hombre a los ojos y estrechar su mano, y a mantener mi palabra sin importar qué. Durante la mayor parte de mi infancia, creí que nada podría romper nuestro vínculo. Eso cambió cuando Claudia entró en nuestras vidas. Mi padre la conoció después de que mi madre falleciera. Yo tenía poco más de 20 años entonces, y el duelo me había dejado en carne viva e inestable. Claudia parecía encantadora al principio. Tenía esa sonrisa pulida, del tipo que ves en las revistas, y le hablaba a mi padre con una suavidad que lo atraía. Quería creer que ella podría hacerlo feliz de nuevo. Quería confiar en ella. Por un corto tiempo, incluso lo intenté, pero las grietas aparecieron rápidamente. Comenzó con cosas pequeñas. Me interrumpía cada vez que hablaba con mi padre, deslizándose en la conversación como si yo no existiera. Cuando iba a cenar, hacía pequeños comentarios sobre cómo debería llamar antes de aparecer, como si fuera un invitado no deseado. Luego vinieron los filos más agudos. Una noche, mientras mi padre estaba en la cocina, se inclinó hacia mí en la mesa y susurró: «Siempre le recordarás a la mujer que perdió. No necesita ese tipo de dolor». Sus palabras me hirieron profundamente, pero lo que más dolió fue cómo mi padre parecía derivar cada vez más hacia su órbita con cada mes que pasaba. Ella tenía 2 hijos propios, Troy y Sierra, y rápidamente comenzaron a tratar la casa como su reino. Troy se pavoneaba como un príncipe. Nunca tuvo un trabajo, nunca contribuyó, pero de alguna manera siempre tenía un reloj nuevo en su muñeca o el último teléfono en su mano. Sierra, más joven pero igual de arrogante, seguía el ejemplo de Claudia.
Ponía los ojos en blanco al verme, murmuraba insultos en voz baja y actuaba como si yo fuera un extraño en el hogar donde crecí. Mi padre no era ciego. A veces veía la vacilación en sus ojos, el destello de culpa cuando Claudia me apartaba. Pero nunca dijo nada. Quizás pensaba que estaba manteniendo la paz. Quizás estaba cansado. No lo sé. Todo lo que sé es que cada año sentía que se alejaba más. Yo llamaba y Claudia respondía en su lugar, diciendo que estaba demasiado ocupado o demasiado cansado. Intentaba planear un viaje de pesca, pero de alguna manera siempre surgía algo. Con el tiempo, dejé de preguntar. Cuando la salud de mi padre comenzó a deteriorarse, me enteré no por él, sino a través de un primo lejano que se los encontró en el hospital. Aparecí al día siguiente, ansioso y desesperado por verlo. Pero Claudia me recibió en la puerta. Se cruzó de brazos y dijo, no necesita estrés en este momento. Necesita descanso, no viejas heridas. Intenté pasar a su lado, pero me bloqueó el paso. Nunca olvidaré la mirada fría en sus ojos cuando dijo, no lo estás ayudando. Solo te estás ayudando a ti mismo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que lo estaba perdiendo. No solo por la enfermedad, sino por su control. Aún así, me aferré a la esperanza de que mi padre supiera que me importaba, que en algún lugar dentro de él entendiera cuánto lo amaba. Le envié cartas, dejé mensajes de voz, intenté todas las formas posibles de contactarlo. A veces me respondía, solo un mensaje rápido o una nota corta. Nunca eran largos, pero llevaban su voz, su caligrafía, y eso era suficiente para recordarme el vínculo que una vez tuvimos. El día que recibí la llamada de que había fallecido, me senté en mi coche durante una hora antes de poder moverme. Sentía el pecho vacío, como si me hubieran sacado el aire de un puñetazo. Pensé en todas las oportunidades que había perdido, en todas las palabras que nunca llegué a decir. Me dije a mí mismo que lo arreglaría en el funeral. Estaría a su lado una última vez, lo honraría y le recordaría al mundo que yo era su hijo. Pero incluso entonces, Claudia encontró una manera de retorcer el cuchillo. Cuando llegué a la iglesia, vestido de negro y con un ramo de lirios blancos, ella estaba esperando en los escalones. Me miró de arriba abajo como si fuera un extraño. Sus hijos la flanqueaban como guardias. No bajó la voz cuando habló. Quería que la multitud la oyera. No eres bienvenido aquí, Ethan. Este funeral es para la familia. La familia de verdad. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. La gente giró la cabeza. Algunos apartaron la mirada, incómodos. Otros susurraron. Me quedé allí congelado, sosteniendo flores que de repente se sentían pesadas en mis manos. Me ardía la garganta, pero me negué a que me viera derrumbarme. Dejé el ramo en los escalones, me di la vuelta y me marché. Esa noche, me senté solo en mi apartamento y miré al techo. El dolor me consumía, pero debajo de él, algo más crecía. Una tranquila determinación. Sabía que mi padre me había amado sin importar lo que dijera Claudia. Y sabía que la historia no había terminado. La semana después del funeral fue la más difícil de mi vida. El duelo se había instalado en mí como una nube de tormenta que se negaba a moverse. Seguía reviviendo esos momentos finales en la iglesia, de pie afuera como un invitado no deseado mientras extraños enterraban a mi padre. Debería haber estado allí. Debería haberme despedido. En cambio, me quedé con la vergüenza y la rabia retorciéndose dentro de mí, ambas luchando por tomar el control. Intenté seguir adelante, pero Claudia se aseguró de que no pudiera. El día después del funeral, recibí un breve mensaje de la oficina de un abogado. Era una notificación oficial sobre la lectura del testamento de mi padre. Sentí una oleada de alivio. Pensara lo que pensara Claudia de mí, no podía borrarme de la ley. Yo era el único hijo de Henry Wade, y por mucho que lo intentara, no podía borrarme de su línea de sangre. Llegué al bufete de abogados unos minutos antes, vestido con un traje negro que todavía olía a naftalina del armario donde había estado guardado durante años. Me sudaban las palmas de las manos, pero mantuve la cabeza alta mientras cruzaba las puertas de cristal. La recepcionista levantó la vista y le di mi nombre. Revisó su lista, luego frunció el ceño. Lo siento, señor Wade. Su nombre no está en la lista de invitados.
Se me oprimió el pecho. Eso no puede ser correcto. Soy su hijo. Antes de que pudiera responder, una risa aguda y burlona cortó el aire. La voz de Claudia. Salió de la sala de espera como si hubiera estado esperando este preciso momento. Llevaba un elegante vestido negro, el pelo perfectamente peinado, su expresión goteando una satisfecha arrogancia. Troy y Sierra estaban justo detrás de ella, apoyados en la pared como guardaespaldas. Claudia inclinó la cabeza y me sonrió con la crueldad que solo ella podía ofrecer. Ethan, ¿qué estás haciendo aquí? Esto no es para ti. Esto es para la familia de Henry. Mis manos se cerraron en puños, pero me obligué a mantener la calma. Yo soy su familia. Soy su único hijo. Troy se rió entre dientes. Pues no lo parece. Sierra se cruzó de brazos. Quizás deberías captar la indirecta y marcharte antes de que te pongas en ridículo. Cada palabra picaba como ácido, pero me negué a retroceder. Me volví hacia la recepcionista de nuevo. Mi padre era Henry Wade. No pueden realizar una lectura de testamento sin mí. La recepcionista pareció insegura, mirando de mí a Claudia. Claudia puso una mano en el escritorio y se inclinó, su voz gélida. No le escuches. Henry dejó muy claro quién le importaba al final. Este chico no ha sido parte de su vida en años. No es más que un intruso. La palabra chico me quemó. Tenía 34 años, pero ella la usaba como un arma para encogerme, para borrarme. Mi corazón latía con fuerza y por un momento, casi perdí el control. Casi grité, casi dejé que la rabia se derramara. Pero entonces sentí el peso en el bolsillo de mi chaqueta, el sobresellado. Recordé la noche en que mi padre me lo apretó en la mano, su agarre débil pero decidido. Su voz era temblorosa, pero sus ojos estaban firmes. Hijo, pase lo que pase, eres mío. Guarda esto en un lugar seguro. Úsalo cuando llegue el momento. No había entendido lo que quería decir entonces, pero de pie allí, en ese bufete de abogados, frente a la sonrisa arrogante de Claudia, supe que el momento había llegado. Enderecé los hombros y miré a Claudia a los ojos. Puedes reírte todo lo que quieras, pero no me voy a ir. Su sonrisa se ensanchó. Entonces, por todos los medios, haz el ridículo. Pronto verás cuál es tu lugar. El abogado apareció en la puerta, un hombre mayor con el pelo canoso y gafas afiladas. Anunció, estamos listos para comenzar. Claudia pasó a mi lado con Troy y Sierra siguiéndola. Al pasar, se inclinó lo suficiente como para que yo la oyera susurrar, prepárate, Ethan. Estás a punto de saber lo que tu padre pensaba realmente de ti. No respondí. No lo necesitaba. Mi mano rozó el sobre en mi bolsillo, y eso fue suficiente para tranquilizarme. Dentro de la sala de conferencias, el aire estaba cargado de tensión. Claudia y sus hijos se acomodaron en sillas de cuero alrededor de la pulida mesa de roble. Yo me senté en el extremo opuesto, sus ojos clavados en mí como si estuviera invadiendo su propiedad. Claudia cruzó las piernas y se reclinó, su expresión arrogante como si ya estuviera celebrando su victoria. El abogado se aclaró la garganta. Estamos aquí para revisar el último testamento y última voluntad de Henry Wade. Claudia sonrió con suficiencia en mi dirección. Acabemos con esto. Algunos de nosotros realmente pertenecemos aquí. Permanecí en silencio. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi rostro en calma. Yo sabía algo que ella no sabía. El abogado abrió una carpeta y comenzó a leer la introducción formal. Las palabras pasaron sobre mí, lenguaje legal y detalles procesales, pero mi atención se mantuvo en el sobre. Podía sentir los ojos de Claudia parpadeando hacia mí, esperando que me quebrara, esperando que saliera furioso. En cambio, me senté perfectamente quieto, esperando el momento. Ese era el conflicto en su forma más pura. Un hijo luchando no solo por la memoria de su padre, sino por su lugar en una familia que quería borrarlo. Claudia pensaba que tenía la ventaja. Pensaba que su crueldad me rompería. Lo que no sabía era que mi padre me había dado un arma que ella nunca podría quitarme, y cuando llegara el momento, estaba listo para usarla. La voz del abogado seguía monótona mientras leía el comienzo del testamento, el lenguaje formal pesado y distante.
Mis ojos permanecieron fijos en la pulida mesa de roble frente a mí, pero por dentro, cada nervio de mi cuerpo estaba en llamas. Claudia estaba sentada frente a mí, con los labios curvados en una sonrisa de satisfacción, una mano manicurada descansando perezosamente en el brazo de su silla. Troy se reclinó con los brazos cruzados, su expresión arrogante, mientras Sierra seguía susurrando pequeños comentarios al oído de su madre, ambas mirándome ocasionalmente con sonrisas burlonas. Para cualquier otra persona en la habitación, debí parecer que apenas me mantenía entero, el hijo distanciado que esperaba las migajas del patrimonio de su padre. Eso era exactamente lo que Claudia quería, y creía que la lectura del testamento finalmente me humillaría hasta el silencio, pero no tenía idea de lo que sostenía en mi bolsillo. Recordaba el momento en que mi padre me lo dio tan claramente como si estuviera sucediendo de nuevo. Era tarde en la noche y había ido a verlo en contra de los deseos de Claudia. Su salud había estado empeorando y sabía que mis oportunidades de verlo se estaban agotando. Estaba sentado en una silla junto a la ventana, su rostro delgado y pálido, pero sus ojos todavía tenían el mismo peso que siempre tenían cuando quería que escuchara con atención. Ethan, dijo, su voz débil pero firme. Sé que las cosas han sido difíciles. Sé que Claudia ha hecho todo lo posible por apartarte, pero tú eres mi hijo. Eso nunca cambiará. Tragué saliva con fuerza, conteniendo las lágrimas que me negaba a que viera. Metió la mano en el cajón a su lado y sacó un sobresellado. Lo apretó en mi mano y lo sostuvo allí por un momento. Su agarre ya no era fuerte, pero había intención en él. Algo que me decía que cada palabra era sincera. Guarda esto en un lugar seguro. No lo abras. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Lo miré, confundido, pero él negó con la cabeza levemente. Confía en mí, hijo, lo entenderás. Esas fueron algunas de las últimas palabras que me dirigió directamente. En ese momento, no tenía idea de lo que contenía el sobre, o por qué había elegido dármelo en secreto. Pero ahora, mientras Claudia se sentaba frente a mí, lista para borrarme del legado de mi padre, lo entendí perfectamente. El abogado comenzó a leer las asignaciones iniciales, un fondo fiduciario para Claudia, una modesta asignación para sus hijos, el control de los enseres domésticos y pequeñas inversiones. El rostro de Claudia brillaba como si cada palabra fuera música para sus oídos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, esperando claramente más. Esperé pacientemente. Mi pulso se aceleró, pero mi determinación era clara. No iba a gritar. No iba a suplicar. Iba a honrar la última petición de mi padre. Cuando el abogado hizo una pausa para ordenar sus papeles, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. El crujido del sobre me sonó como un trueno. Lo coloqué suavemente sobre la mesa y lo deslicé hacia él. Tengo algo, dije, mi voz tranquila pero firme. Mi padre me dio esto antes de morir. Me pidió que me asegurara de que se leyera aquí hoy. El abogado levantó la vista, sorprendido. Claudia soltó una risa aguda, del tipo que estaba destinado a herir. Oh, por el amor de Dios. ¿Qué es esto ahora? ¿Algún intento infantil de llamar la atención? Troy resopló. Patético. Sierra puso los ojos en blanco. Sinceramente, Ethan, deberías saber cuándo rendirte. No los miré. Mantuve mi mirada fija en el abogado que ahora sostenía el sobre, con el ceño fruncido mientras lo examinaba. El sobre llevaba la caligrafía de mi padre, su nombre completo firmado sobre el sello. Esto es auténtico, murmuró el abogado. Se puso unas gafas de lectura y lo abrió con cuidado. El sonido del papel rasgándose llenó el silencio de la habitación. La sonrisa de suficiencia de Claudia vaciló por primera vez. ¿Qué es eso?, exigió. El abogado levantó la mano para silenciarla mientras desdoblaba el documento que había dentro. Recorrió la página con la mirada, sus ojos moviéndose rápidamente, luego más lentamente, su boca se tensó. Se aclaró la garganta. Claudia se inclinó hacia adelante, su voz aguda. Bueno, ¿qué es? Me recliné en mi silla, mis manos descansando tranquilamente en mi regazo, aunque mi corazón latía como un tambor. Este era el momento para el que mi padre me había preparado. Esta era la razón por la que había confiado en mí para guardar sus últimas palabras. La voz del abogado adquirió un tono diferente mientras comenzaba a leer en voz alta, ya no distante y procesal.
sino deliberada, cargada de significado. Las palabras pertenecían a mi padre, no a la jerga legal ni al protocolo judicial. A mi hijo, Ethan Wade, quien siempre ha sido y siempre seguirá siendo mi sangre, le dejo mi patrimonio, mis acciones de la empresa y todas las posesiones personales de valor. Claudia y sus hijos ya han recibido más que suficiente de mi apoyo durante mi vida. He decidido no dejarles nada más. Esta es mi voluntad y mi decisión, tomada en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, firmada y atestiguada como corresponde. El aire en la habitación cambió instantáneamente. Claudia se congeló. La expresión arrogante se deslizó de su rostro como una máscara que se desgarra. La mandíbula de Troy cayó y el susurro de Sierra murió en su garganta. Por primera vez en años, sentí la presencia de mi padre a mi lado, fuerte e innegable. Había hablado más alto en la muerte de lo que jamás pudo en aquellos días finales. Y había hablado por mí. Permanecí en silencio, dejando que las palabras se asentaran como piedras sobre la mesa. No me regodeé. No sonreí con suficiencia. Simplemente me senté allí, firme y tranquilo, tal como él me había dicho que estuviera. Las palabras del abogado resonaron en la sala de conferencias como un trueno. Durante un largo momento, nadie habló. El único sonido era el leve zumbido del aire acondicionado y el crujido del papel mientras él volvía a colocar el anexo sobre la mesa. Me senté quieto, con las manos cruzadas, el pulso martilleando dentro de mi pecho. La voz de mi padre, transmitida a través de esas palabras escritas, había destrozado cada mentira que Claudia había tejido. No me había abandonado. No me había olvidado. En sus últimos momentos de claridad, me había elegido a mí, su hijo. Claudia fue la primera en romper el silencio, su silla raspó contra el suelo mientras se ponía de pie de un salto. Su rostro, normalmente tan cuidadosamente compuesto, estaba torcido por la furia. Apuntó con un dedo al abogado. Esto es absurdo. Henry nunca haría esto. Él me amaba. Amaba a mis hijos. Esto es algún tipo de falsificación. El abogado se ajustó las gafas y la miró directamente a los ojos. Señora Wade, este documento lleva la firma de su esposo, está notariado y archivado de acuerdo con el procedimiento legal. Es auténtico. Le puedo asegurar que no hay ninguna falsificación aquí. Su rostro se puso pálido ante la certeza de él, pero no había terminado. Volcó su ira sobre mí, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el vidrio. Tú hiciste esto. Lo manipulaste. Envenenaste su mente contra nosotros. Mantuve mi tono firme, negándome a responder a su furia con más fuego. Yo no hice que mi padre escribiera esas palabras. Él tomó su decisión. Troy golpeó la mesa con el puño. Esto es ridículo. Mi madre sacrificó todo por papá. Estuvimos allí todos los días mientras tú no hacías nada. ¿Y ahora simplemente te lo da todo a ti? No es justo. Los ojos de Sierra se llenaron de lágrimas de ira. Nosotros fuimos los que lo cuidamos. Nosotros fuimos los que nos quedamos. Apenas lo visitaste. Sus palabras dolieron porque llevaban una media verdad. No había estado allí tanto como hubiera querido, pero la razón estaba sentada justo frente a mí. Claudia había construido muros entre mi padre y yo a cada paso, y sus hijos habían sido los guardias voluntarios. Me volví hacia ellos y hablé con firmeza. Ustedes lo llaman cuidar, pero pasaron años aprovechándose de él. Cada regalo, cada favor, cada capricho, lo trataron como un banco, no como un padre. Y ahora están enojados porque finalmente se dio cuenta. El abogado levantó la mano para restablecer el orden en la sala. Esto no es un asunto de debate. Los deseos del señor Wade son legalmente vinculantes. El patrimonio, sus acciones de la empresa y sus activos personales pertenecen a su hijo, Ethan Wade. Ese es el dictamen final de este testamento. La firmeza en su voz golpeó a Claudia más fuerte que cualquier insulto. Se hundió de nuevo en su silla, su rostro desprovisto de color, sus labios apretados. Por una vez, la lengua afilada que me había derribado tantas veces no tenía nada que decir. Troy murmuraba en voz baja, caminando de un lado a otro de la habitación. Sierra se cubrió la cara con las manos, la incredulidad escrita en cada movimiento. Habían pasado años burlándose de mí,
despreciándome, haciéndome sentir como un fantasma en la vida de mi padre. Y en un solo instante, ese poder se había desvanecido. No sentí alegría en su caída, solo un profundo y silencioso alivio. Las palabras de mi padre me habían devuelto mi lugar, no solo en su patrimonio, sino en su corazón. El peso que había estado cargando desde el día en que Claudia me prohibió la entrada a su funeral comenzó a levantarse. Claudia intentó un último golpe. Se inclinó hacia adelante, su voz baja y venenosa. Esto no ha terminado. ¿Crees que un trozo de papel te hace más fuerte que yo? Lucharé contra esto. Me aseguraré de que te arrepientas de haber tomado lo que debería haber sido nuestro. El abogado cerró la carpeta con un chasquido seco. Es bienvenida a emprender acciones legales, señora Wade, pero le aseguro que perderá. Su esposo dejó sus deseos muy claros. Sus ojos se clavaron en mí, ardiendo de odio, pero me negué a darle la satisfacción de una reacción. Mantuve mi expresión calmada, firme, inquebrantable. Mi silencio era más poderoso que cualquier réplica. Me levanté de mi silla, mis piernas firmes debajo de mí. Recogí mis cosas y miré una vez más al abogado, ofreciéndole un pequeño gesto de gratitud. Gracias. Luego me volví hacia Claudia, Troy y Sierra. No les hablé. No lo necesitaba. Sus rostros contaban la historia. La presunción, la arrogancia, la certeza de que siempre estaría por debajo de ellos. Todo había desaparecido. En su lugar había incredulidad y el miedo a lo que ya no podían controlar. Salir de esa oficina fue el momento más liberador de mi vida. El sol de la tarde me dio en la cara, cálido y brillante, como si el mundo mismo hubiera cambiado a mi favor. Por primera vez en años, me sentí visto. Sentí la presencia de mi padre, no como un recuerdo que se desvanecía, sino como una voz firme que todavía me guiaba. Dentro de ese sobre, me había dejado más que propiedades o riqueza. Me había dejado dignidad. Me había dejado la prueba de que le había importado todo el tiempo. El clímax no fue sobre lo que había ganado en papel. Fue sobre reclamar la verdad. Las mentiras de Claudia se habían derrumbado frente a ella, y el amor de mi padre había hablado más fuerte que lo que su crueldad jamás podría. Y en ese momento, supe que la batalla había terminado. Cuando salí de ese bufete de abogados, sentí como si el peso de años finalmente se hubiera levantado de mis hombros. El sol de la tarde brillaba más de lo que lo había visto en meses, y por primera vez desde la muerte de mi padre, pude respirar sin que la ira o el dolor me ahogaran. El sobresellado que había permanecido silenciosamente en mi bolsillo ahora estaba vacío, pero lo que contenía lo había cambiado todo. Claudia, Troy y Sierra siempre habían creído que podían reescribir la vida de mi padre, convirtiéndolo en nada más que un proveedor para sus deseos mientras me apartaban por completo. Me habían tratado como si fuera invisible, un intruso en mi propia línea de sangre. Durante años, me cuestioné a mí mismo. Me pregunté si tal vez mi padre realmente había dejado de preocuparse por mí. Si tal vez solo me estaba aferrando a los recuerdos de un vínculo que ya no existía. Esa duda había desaparecido ahora. Sus palabras, escritas de su propio puño y letra, habían destrozado cada mentira que alguna vez contaron. Mi padre me había visto, me había recordado y me había elegido cuando más importaba. Había restaurado el vínculo que Claudia intentó borrar, y con él vino una paz que no había sentido en años. Pero la paz no fue lo único que quedó. Las palabras de despedida de Claudia resonaron en mi cabeza mientras caminaba hacia mi coche. Esto no ha terminado. Sabía que lo decía en serio. No era el tipo de mujer que aceptaba la derrota en silencio. Lucharía, no porque amara a mi padre, sino porque odiaba perder. Llevaría esto a los tribunales si pudiera, e intentaría torcer la historia a su favor. Consideré eso mientras me sentaba al volante. Durante años, le había permitido dictar los términos de mi relación con mi padre. Me prohibió la entrada a cenas, me rechazó en las puertas del hospital e incluso me despojó de la oportunidad de estar en su funeral. Cada vez elegí el silencio en lugar de la confrontación, con la esperanza de mantener la paz. Ahora me daba cuenta de que el silencio había sido mi mayor fortaleza. Era el silencio de la paciencia, de la disciplina, de un hijo que no se rebajaba a su nivel. Cuando la verdad salió a la luz, mi compostura me dio la dignidad que ella nunca podría quitarme. Entendí entonces que la venganza no se trataba de gritar o contraatacar.
Se trataba de mantenerse erguido cuando otros esperaban que te derrumbaras. El patrimonio que heredé era significativo. Mi padre había construido un negocio de la nada, y las propiedades que dejó atrás tenían tanto historia como valor, pero nada de eso importaba tanto como la simple línea escrita en su testamento: a mi hijo Ethan Wade, quien siempre ha sido y siempre seguirá siendo mi sangre. Esas palabras valían más que cualquier cheque, cualquier escritura o cualquier cuenta. Eran la prueba de que el amor no puede ser borrado, por mucho que alguien lo intente. En las semanas siguientes, comencé a revisar sus pertenencias. Su oficina olía débilmente a la colonia que siempre usaba, y su escritorio todavía tenía notas con su caligrafía. Encontré álbumes de fotos que Claudia había intentado meter en un trastero, llenos de fotos mías y de mi padre a lo largo de los años. Viajes de pesca, partidos de béisbol, cumpleaños, incluso los momentos tranquilos en casa cuando nos sentábamos uno al lado del otro en el sofá. Cada fotografía me recordaba que el hombre que recordaba era real, que su amor no había sido un sueño. Revisar esos recuerdos fue doloroso, pero también fue sanador. Por primera vez desde su fallecimiento, ya no sentía que me habían robado a mi padre. En cambio, sentía que me había dado un último regalo, la oportunidad de reclamar quiénes éramos el uno para el otro. En cuanto a Claudia y sus hijos, desaparecieron de mi vida tan rápido como habían irrumpido en ella. Oí rumores de que Claudia intentó impugnar el testamento, pero la preparación del abogado y la previsión de mi padre no le dejaron terreno para sostenerse. Cuanto más luchaba, más desesperada parecía. Con el tiempo, sus amenazas se desvanecieron y su silencio las reemplazó. Nunca volví a ver a Troyo Sierra, aunque una parte de mí se preguntaba si la vida alguna vez les enseñaría la lección que se habían negado a aprender bajo el techo de su madre. La arrogancia solo dura mientras alguien la permite, y mi padre finalmente había dejado de hacerlo. De pie en el estudio de mi padre una noche, me di cuenta de la verdadera lección que me dejó. La vida no se trata de lo que otros intentan quitarte. Se trata de a qué te aferras cuando el mundo intenta despojarte de ello. Claudia quería borrarme, pero el amor de mi padre no era suyo para reescribirlo. Él había cometido errores, sí, pero al final eligió enmendarlos. Esa elección me dio un cierre. Me dio la capacidad de llorarlo honestamente, no como el hombre distante en el que temía que se hubiera convertido, sino como el padre que me amó lo suficiente como para dejar atrás su verdad. Salí al porche de su casa, mirando la tierra por la que había trabajado tantos años, y sentí una tranquila sensación de resolución. Me prometí que lo honraría no aferrándome a la amargura, sino viviendo con la dignidad que él me había devuelto. Así que cuando cuento esta historia, no la cuento como un relato de venganza. La cuento como prueba de que la paciencia, el amor y la fuerza silenciosa pueden superar la crueldad y las mentiras. Claudia pensó que había ganado cuando me prohibió la entrada al funeral, cuando se burló de mí en la lectura del testamento, cuando dijo con desdén que yo no era familia. Pero al final, fueron las palabras de mi padre, selladas en ese sobre, las que hablaron más fuerte que las suyas jamás podrían. Y eso, más que nada, es lo que llevo conmigo ahora. Esa fue la historia de cómo mi madrastra intentó borrarme de la vida de mi propio padre y cómo las últimas palabras de mi padre restauraron la verdad. La comparto porque sé que hay otros que han enfrentado la traición, otros a los que les han dicho que no pertenecen y otros que han tenido que luchar en silencio por su lugar en el mundo. Si alguna vez te has sentido apartado, recuerda esto: la dignidad y la paciencia tienen más poder que la crueldad jamás tendrá. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si conectó contigo, si sentiste el peso de estos momentos como yo, por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este vídeo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Me encantaría conocer tus pensamientos, así que deja un comentario abajo y dime qué parte de esta historia te conmovió más. Y si quieres más historias como esta, reales, crudas e inolvidables, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esa manera, nunca te perderás la próxima. Soy Iceni, y hasta la próxima. Manténganse fuertes, manténganse fieles a sí mismos y nunca olviden el valor de su propia historia.